become a kind of sign for others to see Vincent and his charism. So our life is important to reflect Vincent. Sí. Muy bien, gracias. ¿Cómo presentar el carisma vicentino de Vicente en los tiempos actuales? Tendríamos que empezar por producciones de bajo costo, que hoy son factibles. Usar producciones animadas, sobre todo, que se pueden hacer a través de la internet, que está plagada de montones de videos. Podríamos hacer pequeñas producciones, pero también contamos con el servidor más grande del mundo, que está en la Universidad de St. John's. Y podríamos usar pues la plataforma Moodle para que esto no fuera un curso para un grupo privilegiado, sino para todos los vicentinos y toda la familia vicentina. Montar pues aquí en el Centro Internacional de Formación un canal que todo el mundo pudiera ver simultáneamente pues la formación que recibimos nosotros. Y eso sería una manera muy efectiva de airear, de dar a conocer lo que es San Vicente y el carisma. También pues a través de producciones usando los jóvenes. En Brasil se usa el teatro, se usa la danza, las misiones para también dar a conocer el carisma de Vicente. Interesante, ¿eh? Bueno, les pido esto que me lo escriban, porque fíjense la cantidad de ideas que han salido, ¿no? Y que nos pueden iluminar unos a otros. Otra cosa de las que nosotros, otra de las cosas que nosotros comentábamos es que, por ejemplo, tú que tienes contacto con tantos especialistas, se podría hacer unos pequeños como aulas, como clases, para transmitir esto, por ejemplo, en un estudio un poco más organizado a través del internet, ¿no? Sí, videoconferencia, usando Sí, Moodle. sí. Yo lo quiero convencer a tu compatriota de hacer como en YouTube una historia de San Vicente y de la familia vicentina, y ir subiéndolos, o la misma ir explicando monumentos vicentinos en el mundo, que eso a la gente le agrada mucho. 3 minutos de explicar la inteligencia de una escultura, lo que simboliza. Fíjense que una vez ve videos de YouTube y yo me fijo 30.000 visitas, 600.000 visitas. Sí, sí, es cierto, es cierto. Miren, el famoso Humberto Eco, un escritor, ensayista, articulista, él llegó a decir, se aprende tanto de un buen libro como de un buen documental en televisión. Y es cierto. Yo creo que uno de los grandes defectos que yo veo es la carencia rápida de comunicación de lo que tenemos. Por ejemplo, España tiene una página web que se llama Somos Vicentinos y es actual. Por ejemplo, hoy día 10 de octubre, en el año 1600 y tanto, se dio tal conferencia. Es una maravilla lo que ellos están produciendo. Y es un laico vicentino, no es un padre, es un laico que tiene esa capacidad. Yo me imagino que es lo único que está haciendo ahora. Pero es una maravilla, o sea, como él va diciendo cada día lo que aconteció en la vida de Vicente de Paúl, las conferencias que dio. O sea, es una manera de instruirnos muy bien.
El problema es que nosotros no comunicamos las cosas. Yo creo que seguimos con eso de que no, somos vicentinos, tranquilos, serenos, esto, humildico. Y eso no es bueno, o sea, yo creo que nosotros tenemos grandes valores que comunicar, tenemos un mensaje, un carisma que ahora estamos celebrando, importantísimo en la Iglesia del Señor. Y sin embargo, nos tiramos para abajo, en lugar de mostrar la riqueza que tenemos. Entonces yo creo que es un pecado no solamente de nosotros los vicentinos, sino creo que de la Iglesia en general, ¿no? No comunica las cosas buenas que tenemos. Entonces, los hermanos de otras agrupaciones religiosas, ellos sí comunican, muestran programas. Nosotros no somos, yo no sé por qué no estamos haciendo eso que es tan bueno. Sí, coincido. Cuando hablemos de historia de la congregación, vamos a hablar de las memorias, de los anales. Entonces, prácticamente durante 300 años nos comunicábamos una vez al año. Porque los anales eran eso, era una vez al año el superior general comunicaba a toda la congregación lo que pasaba. Así que venimos de 300 años de una comunicación al año. La anuncia, evidentemente que hoy, que ya es mensual y que es digital, es mucho, pero para los tiempos de hoy ya es lento eso. Una mensual ya es lento. ¿Quién compra un diario con noticias de hace un mes? No. Eso, yo creo que el cristianismo tiene un problema con la velocidad. Tenemos un problema con la velocidad. Es cierto. Llegamos tarde. Cuando llegamos. Bien. Esto da para mucho, sin duda. Vamos la medita que nos queda a hablar algo de no ya de las biografías de San Vicente, sino de los escritos mismos de San Vicente, como un pequeño repaso de cosas que posiblemente ya sabemos. Ustedes saben que técnicamente se llama a fuentes primarias a las obras que escribió un autor. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una tesis doctoral sobre William Shakespeare, las fuentes secundarias son los miles y miles de libros sobre William Shakespeare. Ahora, las fuentes primarias son los escritos de William Shakespeare. Entonces, los escritos de nuestro William Shakespeare, que es San Vicente, gracias a Coste, los tenemos todos reunidos en lo que está en francés como Obras completas de San Vicente de Paul, que es un material extenso, 14 volúmenes, unas 8.000 páginas, que está compuesto de correspondencia, conferencia a los padres y hermanos de la congregación y conferencias a las hijas de la caridad. Hay que también no solamente elogiar al padre Pierre Coste, que ya dijimos que nace en 1873 y muere en 1935, y que no la vida de San Vicente, sino la edición de cartas y conferencias le llevó de 1920 a 1925. Ahora, hay que también agradecer a André Dodin, que publicó un tomo más en una revista que él mismo dirigió
una revista francesa llamada Misión y Caridad. Dedicó todo el año 1970 a publicar lo que Coste no había publicado de fuentes primarias, ya sea porque Coste no las descubrió o ya sea porque Coste no lo había visto como interesante. Es más, ustedes dirían, ¿se puede descubrir algún escrito más de San Vicente? Sí, sí. No se descubren todos los días, pero se podría descubrir alguna carta más, se podría descubrir alguna conferencia más. Con las Semanas de la Visitación, buscando en algún archivo de París, puede ser que haya quedado cartas guardadas. Yo una cosa que intentaré hacer es recorrer varios archivos en el Congreso de Archivistas. Vamos a ir al Congreso Histórico, al Archivo Histórico Nacional de Francia. Pero, por ejemplo, el mismo Museo de los Inválidos, el archivo contiene cartas que todavía no se han investigado de padres, porque fuimos capellanes hasta la Revolución y hay mucho material ahí. No es raro que algún padre haya llevado alguna carta de San Vicente. Es decir, se podría descubrir más material. En principio, tenemos los tomos de Coste más el tomo de André Dodin, y eso habla de la fuente primaria. En general, la correspondencia es del tomo 1 al 8. Las conferencias a las hermanas es el tomo 9 y 10. Las conferencias a los misioneros es el tomo 11 y 12. Los documentos varios, el tomo 13. Y un índice detallado, el tomo 14. Durante mucho tiempo esta obra estuvo solo en francés. Y a partir del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX se lo empezó a traducir al español, al inglés fueron los primeros, al italiano. Por ejemplo, todavía se está traduciendo al portugués, no se ha terminado. Pero lentamente se va traduciendo. La correspondencia, a ver, ¿qué podemos decir de eso? ¿Qué recuerdan? Yo invito a leerlo porque, a ver, la inmensa mayoría son de puño y letra de San Vicente. Conservamos exactamente 2.826 cartas. Número exacto, 2.826 cartas. Se calcula que es el 10% de lo que escribió de cartas. Bueno, el padre Fiat, que fue el superior general que más tiempo duró en la congregación, algunos dicen que porque era sordo, y escribió 150.000 cartas. En el archivo se conservan 150.000 cartas de él. A través de esas cartas gobernó las congregaciones y las instituciones por él creadas. Con los años su salud se fue debilitando,
sus salidas se hicieron más escasas, siendo el género epistolar la forma más esencial de comunicarse. Recuerden que todos los meses mandaba una carta a todos los superiores. Ahora, muchas las escribió él, otras por falta de tiempo las escribía sobre la carta del otro. O sea, Santa Luisa le mandaba la carta y sobre la misma carta le respondía. Claro. O empezó a tener hermanos secretarios, que eran ambos muy cultos, el hermano Bertrand Dicornu y Luis Robineau. Ahora, las cartas que les dictaba, él las solía corregir o completar. Ahora, evidentemente que esas cartas nos permiten ver que respondía a situaciones concretas, o sea, con una gran capacidad de adaptación. O de pronto los pequeños cambios en su modo de ser. Hay una etapa que él sigue mucho el modelo afectivo de Francisco de Sales, después un poco lo modera, y además a través de esas cartas aparece un mundo relacional enorme. Le escribe a reyes, ministros, nobles, magistrados, militares, comerciantes, papas, cardenales, obispos, párrocos, vicarios, religiosos, religiosas, santos, pecadores, católicos, calvinistas. Es decir, sus interlocutores es un mundo enorme. Ahora, toda correspondencia tiene limitaciones. Por ejemplo, a veces responde puntualmente a un tema que no sabemos, porque no tenemos la carta que a él le escribieron. Muchas veces dice San Vicente, sobre ese tema que usted me dijo, le recomiendo tal cosa, pero no dice cuál es. Sobre este punto que usted me ha comentado, pero no sabemos cuál es ese punto. Es decir, no es una exposición sistemática, sino responde a la coyuntura que va enfrentando. Segundo, las conferencias a los padres y hermanos de la congregación de la misión. San Vicente con frecuencia le hablaba a los miembros de su querida congregación. Miren, yo honestamente creo que si San Vicente quiso a las hijas de la caridad, nos quiso 4 veces más a nosotros, que es el corazón, el corazón de San Vicente somos nosotros. Eso, si uno lo lee atentamente, yo le digo por lo menos 3 veces toda la hora completa, y se ve que el corazón lo tiene en nosotros. Habla en el colegio de Bonanfant primero y en San Lázaro después. Hablaba normalmente 4 veces por semana, pero las conferencias propiamente dichas eran los viernes, salvo algún día de fiesta. La locución duraba 1 hora y generalmente la daba un viernes de 20 a 21 horas. Es decir, ustedes piensen que la congregación estaba cansada, sin embargo, con gusto escuchaban las conferencias de su fundador. Además, eran charlas que daba con luz había luces de velas. Nosotros nos cuesta pensar un mundo sin luz eléctrica.
Y además una conexión que al otro día se levantaba a las 4 de la mañana y que era cierto, no eran las 6, porque había relojes ya cuando... Algunos dicen, bueno, pero las 4 de esa época eran las 6 nuestras. No, no. Sí, cuando San Vicente nació, el reloj ya existía. Acuérdense que... ¿quién era el filósofo? No era Descartes ni Spinoza. ¿De la puntualidad? No, el que hablaba de la armonía preestablecida. No, que es antes de Kant, pero un poquito después de Descartes. Sí, Leibniz. El filósofo Leibniz hablaba de la armonía preestablecida y un poco se inspira en el reloj a péndulo, que ya estaba. Entonces, se podía calcular perfectamente la hora. Sin embargo, aunque se levantaban a las 4 de la mañana, lo escuchaban con gusto, porque era su padre. Además, San Vicente los hacía participar, aunque los redactores solamente anotaron lo que hablaba San Vicente, no lo que hablaban los otros. San Vicente era dinámico, generalmente no leía, tenía muy buena memoria. En el museo hay una hoja original de lo que hacía San Vicente. O sea, San Vicente tenía solamente una ayuda a memoria. Es decir, la hoja, en el museo lo pueden ver. La hoja la doblaba así y daba la conferencia de esta manera. Entonces la tenía escrita acá, acá y acá. La usaba así la hoja. Y era una ayuda a memoria. Lo hacía muy bien porque además movía los brazos, se emocionaba, ponía distintos tonos de voz y no quería que se tomara apuntes por un hecho muy obvio. El papel era caro y escaso. Tomar apuntes lentificaba la charla. Hacía ruido porque era pluma de ganso que raspaba el papel y hacía falta más luz. Es decir, yo creo que París es la Ville Lumière o Jourduy, pero en la época de San Vicente era una ciudad bastante oscura. Es decir, es más, un día podemos ir a algunas calles que son de la época de San Vicente. París realmente se hace una gran ciudad con Napoleón III, que crea grandes avenidas y la hace esta maravilla que es hoy. Pero San Vicente es antes de todo eso. ¿Se acuerdan? El famoso barón de Hofmann fue un diputado al cual Napoleón III le dijo, bueno, embellezca París. Y prácticamente durante 19 años, el 90% del Producto Bruto de Francia fue a parar a París para hacer esta maravilla. Pero eso no lo conoció San Vicente. Teniendo en cuenta los viajes del santo, se puede calcular cerca de 1000 conferencias entre 1625 y 1660. Normalmente el auditorio eran pocos, hablaba a 20 o 30 personas. Lo hacía en un clima muy familiar, cerca. Hablaba paternalmente, acercaba la silla para hablarle más de cerca. Sabía el valor afectivo, ¿ven lo que hablamos del mundo afectivo? Y en cada conferencia, además de una idea
bien preparada, daba su corazón y esperaba el de los otros. Ahora, es cierto que la primera conferencia la poseemos a partir de 1632, o sea, de 1625 a 1632 no tenemos ninguna. Y hasta 1647 no sabemos quién tomó apuntes. A partir de 1648 sí sabemos quién era. Dos hermanos, el hermano Di Cornu y Robinot, que empezaron a tomar apunte de lo que San Vicente decía y luego se ponían de acuerdo para pulir y que quede la conferencia. Uno se acordaba una cosa, otro otra, y la construían. El hermano Di Cornu decía que a San Vicente no le quedaba mucho tiempo de vida y que sería una pena no guardar testimonio de su pensamiento. Entonces el padre Almeraz, que era vicario, le da permiso para que en secreto tomen apuntes. El mismo Di Cornu, entre alegría y pena, dice: me dio permiso, pero no me quitó ninguna tarea. O sea que trabajaba como antes, que ya era mucho, además tenía que hacer eso. Y fundamentalmente las conferencias son obra de un grupo de hermanos. El 90% es un grupo de hermanos. Y además, fíjense que no solo anotan el texto, sino algunas posturas. Dicen: San Vicente levantó los brazos, San Vicente los cruzó, con los ojos llenos de lágrimas dijo. ¿Se acuerdan cuando decía que hablaba de que había misioneros que eran perezosos? Dice: se puso las manos entre las axilas y dijo, ¿no? O sea, que nota que hablaría también mucho con las manos, como un italiano. Evidentemente que en las conferencias hay un pensamiento, si ustedes quieren, más lineal. Y al decir esto, por ejemplo, digo, ¿ustedes se acuerdan una carta extensa de San Vicente, de 6 páginas, donde él refuta la comunión frecuente del jansenista Arnaud? Bueno, esa carta es casi un pequeño tratado de la gracia de San Vicente, pero son pocas las cartas que están sistemáticas. En las conferencias de los padres sí, porque él está hablando a filósofos y a teólogos y se cuida mucho de lo que dice. Y ahí demuestra un vuelo intelectual interesante. Los temas son diversos, pero en su mayoría habla de la virtud. ¿Por qué adquirir una virtud? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cómo hacer para adquirirla? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los vicios contrarios? Muchas conferencias son una explicación de las reglas. Actualmente tenemos 31 conferencias. Y también se conservan ciertas alocuciones espirituales. Por ejemplo, ¿cuáles? Una cosa que inventa San Vicente: la repetición de oración, que no duraba más de 10 a 15 minutos y se hacían 2 o 3 veces por semana. Generalmente pedía a 2 o 3 que hablaran y él finalizaba con un pensamiento breve. Son como las homilías de ustedes.
calculen entre 5 y 10 minutos. Pero prepárenla, eso sí, prepárenla y calculen 5, 10, 12. Se calcula que hubo cerca de 1000 repeticiones de oración. Pero actualmente conservamos 52. Que son entre los años 1655 a 1657. Y después tenemos algunos avisos dados en el capítulo, donde están entre 1625 y 1660, se calcula que presidió 1200 capítulos. Pero poseemos el texto solamente de 4. Como todo capítulo, a veces se queja de algo que no anda bien en la comunidad. De algunos sabemos que se golpean las puertas, que él quemaba el silencio. Algunas es muy suave indirectamente con lo que dice. Por ejemplo, hay una referencia un poquito al alcohol muy suave. Otra, lo que pasa mucho tiempo en el locutorio con alguna mujer que dice un poco me preocupa, y lo describe así muy poéticamente. Dice, imagínense, viene una joven con su larga cabellera y el sol le pega sobre ella y lo refleja en su cabello y pasan 1 hora. Lo va explicando así. Algunas están en el tomo 14, que es el menos leído. Algunas, por ejemplo, ¿saben que el juego casi nacional de Francia, que lo usan mucho la gente que se jubila, es el... Hay un juego, si ustedes van a una plaza a esta hora, van a ver, ¿saben cuál es? En Francia. Bueno, en la época de San Vicente había como una especie de bolos y parece que eran bolos de madera. Y parece que un semestre se enojó con uno y le dio un bolo por la cabeza al otro. Entonces San Vicente hace una referencia de la mansedumbre, la paz, que los recreos no den lugar a la violencia. Es interesante, pero siempre lo dice con mucha bondad y mucha dulzura. No vamos a ver una persona agresiva. Y él mismo dice, bueno, si a un hermano yo le hablé un poco duramente, le pido perdón y le pido que se acerque para darle un abrazo. Así que mi recomendación es, sigamos leyendo las obras completas. Esa también es mi recomendación. Sigamos leyéndola y haciéndola leer las obras completas. Muy bien, respetemos la campana.